¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el diodo Zener. En estas esquinas podemos ver algunos ejemplos de estos diodos que se venden de aspecto comercial. Esa sería su forma física. Y pues nuevamente el recordatorio de que nos quedemos con la idea de que cierta apariencia específica, el tipo del diodo, siempre en cualquier apariencia física, siempre es muy importante revisar la matrícula para poder verificar que sea lo que nosotros ocupemos. Así que, a ver, listo. Entonces, el diodo Zener, como nosotros podemos ver en la parte de abajo, pues tiene un cambio respecto al símbolo que tiene el diodo, que por supuesto es una ligera variación. El diodo de puesto general, porque ahora estas líneas que se ven quebradas, estas de aquí, eh, hacen referencia al diodo rectificador o de puesto general. Sabemos que como se ven en la gráfica de la derecha, pues tienen una región de conducción que cuando se polariza en directa se aproxima a lo que conocemos como una fuente de DC. Pero bueno, al mismo tiempo deja conducir la corriente. También se ha visto que cuando este diodo queda en polarización inversa, se puede aproximar a un circuito abierto, lo que nos quiere decir que no hay circulación de corriente a través de sus terminales y que cuando se alcanza un voltaje de polarización inversa en este diodo muy grande, que se conoce como voltaje de ruptura, en la que la corriente fluye de manera desmesurada. Si vamos al Zener, nos vamos a dar cuenta que también en polarización directa se puede aproximar. Acá, como podemos ver, en una fuente en DC hace lo mismo, y que cuando se polariza en inversa más en el cátodo menos el cátodo, entonces se puede ver o modelar como un circuito abierto donde no hay circulación de corriente. Y también hay una zona de ruptura. Y entonces, con eso que acabamos de decir, nace la pregunta: entonces, ¿para qué se usa el diodo Zener? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Cuál es la necesidad de fabricar este diodo? Bueno, pues de inicio podemos regresar y mencionar aquí que en el caso del Zener, a la diferencia del diodo de propósito general, que cuando entra en una ruptura va a tender a desgastarse o a dañarse o descomponerse. El Zener va a trabajar en esa región. Desde ahí podemos discriminar o decir que no nos interesa tanto la región de polarización directa para el Zener, ni tampoco cuando se polariza en inversa, mientras no se alcance ese voltaje de ruptura, o que en este caso se va a llamar el voltaje Zener, que es en el que va a trabajar. ¿Cuál es la aplicación más común que tiene el diodo Zener? Es una regulación de voltaje. En ese circuito podemos ver que es una configuración muy básica. Y ahora vamos a ver que aparece una fuente de voltaje, pero es variable, de tal manera que si este incrementa o se reduce su valor, entonces el diodo Zener, como función principal, va a buscar mantener fijo ese voltaje. A eso es a lo que se le llama la regulación. Naturalmente entendemos que si, por ejemplo, la fuente incrementa su valor, pues la corriente, ¿qué va a hacer? La corriente va a circular a través de esa malla, se va a incrementar. Y bueno, pues el Zener tendrá también esa capacidad de mantener ese voltaje, evidentemente dentro de un rango de corriente. Como ya lo hemos mencionado, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que, que nada más vamos a trabajar en el tercer cuadrante. Mencionábamos hace un momento que el Zener va a cumplir o va a desempeñar su función de manera adecuada siempre y cuando se mantenga en ciertos niveles de corriente. Y esos niveles son los que se mencionan acá. Por ejemplo, en esta línea punta se denota, es la corriente mínima. Se denota como IZK, que es la corriente en el Zener que puede regular. Normalmente no se debe trabajar en esta zona porque se encuentra muy cerca de una región en la que si se tienen esos valores de corriente, recordemos que estamos en este eje de la Y, ¿ok? Entonces, el voltaje del Zener va a estar variado y por ende, pues no nos va a servir para lo que queremos.
En el otro extremo, como ustedes pueden ver, aparece una corriente Zm, que es la que se conoce como la corriente máxima. Este valor o esta cantidad establece el límite en el cual el Zener está disipando la mayor cantidad de potencia y que también no podemos extralimitar, ya que eso nos puede provocar que el dispositivo también se dañe. En la parte media aparece la corriente. Vamos, principal o la corriente del Zener también se nota como por corriente de prueba. A veces trae la letra T después de la letra Z, y esta corriente representa el valor por el cual ha sido caracterizado. ¿Cuál ha sido establecido el voltaje de regulación del Zener? Que eso va a ver en las hojas de eso se va a ver en las hojas de especificaciones. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que esta curva que está de este lado, en la región Zener, en el diodo de puesto general se conoce como la zona de ruptura. Tiene una cierta pendiente y esa pendiente puede ser variante, dependiendo de la corriente que se esté trabajando en el circuito. Pues el Zener tiene una función como de servir con una medida de contención para no modificar el voltaje, pero la corriente sí está variando. Entonces, mientras haya cambios de corriente, pues sabemos que por la ley de Ohm también se puede ver modificada la resistencia, de tal manera que cuando leamos el texto o leemos los libros que hablan del diodo Zener, vamos a encontrar incluso en algunas otras especificaciones este concepto que se conoce como la resistencia dinámica o también como la impedancia de la resistencia o impedancia dinámica. Bueno, para tratar a los Zener como lo hicimos con el diodo de propuesto general, es importante mencionar dos aproximaciones. O comenzando con el modelo ideal, pues vemos completamente una línea vertical que es paralela al eje Y. Esto nos va a dar a entender que la resistencia, si recordamos esta relación con la ley de Ohm, en una línea completamente vertical prácticamente tiende a cero, que la pendiente es muy alta. Recordemos que la resistencia eléctrica el inverso es el inverso de la pendiente. Esta resistencia que nosotros vemos en la impedancia en la línea vertical representaría una impedancia fija, no una impedancia dinámica. Pero bueno, estamos pensando que esto es para una aproximación ideal. Del lado izquierdo podemos ver que el Zener en esta aproximación se puede moderar como si fuera una fuente de voltaje. Analicemos ahora el modelo práctico de este diodo. Podemos ver ahora acá en esta gráfica que ya la pendiente o la recta que aparece en la zona de ruptura no es completamente vertical, y eso ya lo habíamos comentado. Nos da cuenta o se da cuenta de que está variando esa resistencia dependiendo de los niveles de corriente. Esta zona sombreada, eh, porque si no hay un cambio de voltaje originado por los cambios en la corriente, sabemos que la variable de la pendiente es la corriente. Es decir, si aplicamos un voltaje y la corriente va a ser independiente, o sea, la corriente siempre va a depender del voltaje, ¿ok? Pero el voltaje no va a depender de la corriente. Acá podemos entender que las variaciones es la corriente que está haciendo depender al voltaje, que aquí ya se ve diferente, pero no porque estamos intercambiando esto de la corriente sea dependiente del voltaje, sino más bien porque la corriente en el Zener se está viendo modificado, porque la fuente, como lo vemos en la imagen superior, está, por ejemplo, incrementándose o decrementándose. No hay problema y naturalmente eso se va a modificar, la corriente que va a circular a través de toda esta malla. Y pues esta corriente se va a modificar a través del circuito y la corriente a través de toda esta malla y por ende la corriente en el Zener. Y pues eso se va a modificar en un cierto rango en un delta Bz, el voltaje de Zener. Por tanto, como ley de Ohm, podemos calcular la impedancia dinámica o la resistencia dinámica, como también estar consciente entre las deltas o las variaciones de voltaje originadas por las variaciones de las corrientes. Podemos ver también del lado izquierdo como ahora el Zener ya no solamente se aproxima como una fuente, si no vemos que en la parte superior aparece un resistor, perdón, es un resistor dinámico, un resistor que va a modificar su valor por las variaciones de corriente debido a las variaciones de la fuente de voltaje.
Y uno pudiera también pensar, bueno, ¿para qué va a estar uno variando el voltaje de la fuente? Es que bueno, se está modelando, pero si fuera una fuente de voltaje, pero realmente lo que tenemos en esta parte, antes de esta etapa, en la que aparece el CERN, es una sección en la que se va a alimentar a esta etapa, en la que hay variaciones de voltaje, por ejemplo. Pudiéramos decir que esta etapa anterior representa una señal filtrada en una fuente en DC, en la que, bueno, participan capacitores, rectificadores, etcétera, y que sabemos que siguen existiendo variaciones de voltaje, porque el capacitor no llega a filtrar todas esas variaciones. Esas variaciones de voltaje que entran a una zona de regulación o a una etapa de regulación con un diodo Zener, aunque sí es importante mencionar que la limitante para que estos componentes es que trabajan en rangos de corriente muy pequeños, que aparte, pues que aparte de niveles bajos de corriente, normalmente estos componentes pueden trabajar en miliamperes. Vamos a realizar en una hoja de especificaciones un análisis de este diodo o de un conjunto de matrículas, porque hay muchas matrículas para este diodo. Podemos ver en la página principal el esquema que tiene el componente y vemos que la disipación de este es un watt. Este parámetro es útil porque acá nos sirve para calcular otro que también es muy importante y que ahora vamos a ver. En la primera columna podemos ver todas las matrículas que aparecen para muchos de estos dispositivos. Y como vemos, si nos centramos en la columna que dice typical, que es el voltaje Zener, eh, ajá, que es el voltaje Zener a la corriente Zener de prueba. La IZ que se había mencionado, pues es la que cambia el número de la matrícula. Y el voltaje que va a regular, si nos concentramos, por ejemplo, en el primero que dice 1N 47,000, no, 4728A. Ajá. Vamos a ver que este regula a 3.3 volts. También vemos que esta corriente de prueba o esta corriente del Zener es de 76 miliamperes para cuando se tiene los 3.3 volts. Y bueno, acá lo menciona las resistencias que tiene, la resistencia dinámica como la impedancia del Zener, y podemos ver que aquí esa impedancia Zener a la corriente de prueba, a la de 76 miliamperes, que nos dice acá, es de 10 ohms. Si nos pasáramos a la siguiente columna, ahora vemos que la impedancia Zener, que tiene el subíndice con la letra K, que representa ese valor de resistencia cuando se está en el umbral, en el voltaje o en la corriente mínima, sí, en la corriente mínima del voltaje Zener mini, con esa IZK que ya se menciona, es de 400 ohms. Es el valor más grande que puede tener. Recordemos que si se tiene un nivel de corriente por debajo de IZK, que es pues esa corriente mínima, pues el regulador en este caso no podría hacer su función y vemos que ese valor pues es de miliamperes, pero ahí aparecen otros parámetros. Pero ¿cómo nos daríamos cuenta? Estos son los principales. ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? Observemos que corriente, la corriente emana el diodo. En el caso, el Zener está disipando la mayor cantidad de potencia. Sin embargo, ¿ah? Ahí es donde nos va a servir la potisipa desde la hoja de especificaciones del Zener. Por ejemplo, utilizamos esta ecuación en donde la potencia eléctrica es voltaje por corriente. Dejamos la corriente, vemos acá la corriente en este
vamos a decir típica, la corriente de evaluación del voltaje Zener es de 76.000 amperes. En los diseños en los que se regulan con el diodo Zener, se debe tener en cuenta o se debe considerar que los niveles de corriente no deben de ir ni en el valor Izataka, que es el mínimo, ni evidentemente al que provoca un daño, que es el funcionamiento del diodo Zener. ¿Qué vamos a hacer para terminar? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que se ha visto o sobre lo que representa el diodo Zener. Y de inicio podemos mencionar que es un diodo como el de propósito general. Tiene una zona de conducción, polarización directa, polarización inversa y también su ruptura. Pero también vemos en la segunda línea que este en particular trabaja en polarización inversa. Es ahí en donde conduce corriente a diferencia de un diodo de propósito general y que bueno, a diferencia de él, también no se va a disminuir o no se va a dañar por trabajar en esta zona. Como tercer punto, podemos resumir que su aplicación común, si no es que es la única, se encuentra en la regulación del voltaje. Y para terminar, hay que ser claros y decir que si el Zener va a regular tu voltaje, lo va a hacer muy bien siempre y cuando la corriente del Zener, que es este parámetro que está en medio, no sea o no se exceda ni de la corriente máxima que ya le hemos calculado, ni tampoco esté por debajo de la corriente. Esto sería todo por este video y muchas gracias.